Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión el licenciado en Teología Guido Rojas desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en esta ocasión con un estudio bíblico basado fundamentalmente en la palabra de Dios, y también vamos a hacerlo desde los términos en que fue escrito el Nuevo Testamento, en griego koiné, sobre lo que es la divinidad de Jesucristo, y los primeros cristianos. Vamos a ver si hay bases bíblicas y también de acuerdo a la tradición y a la historia de la iglesia en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero y hasta en el siglo cuarto, para mirar a ver desde un análisis, de una óptica general, si en realidad los primeros cristianos creían que Jesucristo era Dios divinamente, o como dice también la congregación de los testigos de Jehová, es una criatura espiritual, era un ángel poderoso, o también conocido como el arcángel Miguel. Todo eso lo vamos a analizar en esta ocasión. Bendiciones para todas las personas que se están conectando. Un saludo especialísimo, y lo vamos a hacer inicialmente con la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Voy a utilizar también la Biblia de Estudio Nelson, la Biblia católica, también la Nácar Columna, comentarios también de la Biblia de Jerusalén, mi libro Verdad de la Fe Católica, diccionario bíblico ilustrado, y bueno, y otras obras de consulta. Bueno, entonces la cuestión en sí es mirar a ver si realmente las Sagradas Escrituras, como lo que es la inspiración divina por medio del Espíritu Santo, demuestra sin lugar a dudas que Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. O sea, tiene una divinidad igual al Padre. En esta ocasión, anteriormente, hemos podido analizar otras citas bíblicas. En esta oportunidad vamos a analizar dos citas bíblicas en concreto. La primera es la de la carta del apóstol Pablo. Vamos a mirar el compendio paulino, si realmente el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, el gran artífice, lo que muchos piensan es el cristianismo como tal, en sus bases primitivas, en sus bases apostólicas, por su apostolado y también por todo lo que él escribió. Si el apóstol Pablo creía y pensaba que Jesucristo es Dios, lo vamos a hacer de la cita bíblica de Colosenses, capítulo 2, verso 9, solamente esa perícopa, y también de la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3. Hay que tener en cuenta, de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová, que ellos piensan que todos los cristianos del siglo primero eran, por así decirlo, lo que ellos llaman la clase de los ungidos, la clase selecta con esperanza celestial, y que ellos consideran a los apóstoles, por así decirlo, todos como lo que ellos llaman el cuerpo gobernante. Inicialmente sería el cuerpo gobernante de lo que es la iglesia primitiva como tal. Entonces vamos a mirar a ver si uno de los que hacía parte del cuerpo gobernante, en este caso el apóstol Pablo, de acuerdo a la misma exégesis, de acuerdo a la misma hermenéutica bíblica, aseguraba también lo que todos los cristianos hemos pensado, y la Iglesia Católica desde hace 21 siglos atrás, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Bien, inicialmente lo voy a hacer con esta Biblia de estudio. Es una Biblia de estudio evangélica, es la Biblia de estudio Nelson, de la casa editorial Nelson, del año de 1798, o sea, casi un siglo antes de que se originara lo que es la organización moderna de los Testigos de Jehová, con el llamado pastor Charles T. Russell, que da inicio a los Testigos de Jehová en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, hacia el año de 1879. O sea que esta Biblia tiene una autoridad anterior, un siglo exactamente, de lo que es la Sociedad Biblia y Tratado, la Sociedad de Biblias y Tratado, la Torre del Vigía de Pensilvania, que es el órgano oficial de todo lo que es la literatura de los Testigos de Jehová. En todas estas Biblias de estudio, cuando nosotros vamos a analizar cualquier libro, siempre nos da una referencia inicial en la introducción de cada libro, para que el lector, por así decirlo, conozca un poco lo que es el autor, el año en que se escribió, los destinatarios y las ideas principales, o el bosquejo, por así decirlo,
doctrinal de cada libro de la Biblia. En este caso, si nosotros vamos a ver lo que es la carta a los Colosenses, a una de las primeras comunidades de Asia Menor al cual el apóstol Pablo le escribe, está fechada más o menos hacia el año 60 o 62, en las llamadas cartas de la cautividad, donde se cree que el apóstol Pablo escribió desde la ciudad de Roma, pero lo importante que tiene que ver con la divinidad de Jesucristo es que esta carta tiene un matiz muy doctrinal con lo que estamos viendo hoy. Nos dice en esta carta, en su introducción, ¿ven? El apóstol Pablo, que probablemente, como dijimos, la escribió hacia el año 60 después de Cristo, ¿ven? Y la idea principal en uno de sus apartes a estos primeros cristianos de Colosa era que muchos de ellos, al parecer algunos de esos creyentes que venían de los gentiles, de los paganos, estaban fomentando una forma de misticismo que proclamaba que Jesús era un ser superior, pero no era Dios. Vamos a ver más o menos el mismo contexto que estamos analizando. Pablo refuta esta doctrina falsa apuntando a Cristo, que había sido el centro de atención de la predicación del apóstol desde el principio. En Colosenses, Pablo reitera la supremacía de Cristo. Jesús era divino y por ello su muerte reconcilió a los creyentes con su Creador, que es el Padre. Como en todas sus epístolas, pónganle mucho cuidado a lo que dicen estos biblistas evangélicos, Pablo parece escribir como si estuviera en mente a nuestra propia sociedad actual. Una sociedad paganizada, ateísta, materialista, agnóstica, pero niegan la divinidad de Cristo y las creencias básicas del cristianismo. Muchos solo ven a Jesús como un gran maestro. Pablo corrige con paciencia a los creyentes de Colosenses, y esto debe recordarnos la necesidad, nótese bien de que dice, de mantener la adoración a Jesucristo como práctica fundamental en nuestra iglesia. Y eso estoy completamente de acuerdo con lo que dicen estos biblistas evangélicos. Bueno, entonces vamos a ver inicialmente con la Biblia de los Testigos de Jehová lo que nos dice la carta a los Colosenses. Vamos a mirar a ver solamente Colosenses, el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, solamente en el versículo, lo que llama la perícopa, el versículo 9, donde dice, porque hablando de Jesucristo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ya sabemos ese contexto, dice, porque en él, o sea, en Jesucristo, mora corporalmente, o sea, en una forma corpórea, en una forma material. En griego el cuerpo es suke, en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Eso aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová. Si vamos a comparar con otras Biblias, por ejemplo, esta que tengo acá, que es la Biblia de Estudio Nelson, que como casi todas estas Biblias son de la Reina Valera del año de 1960, dice también algo muy parecido, dice, hablando otra vez en el mismo verso, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es casi la misma idea. Y lo interesante de estas Biblias de estudio es que aparece a pie de página explicaciones exegéticas y hermenéuticas que nos ayudan a entender un poco más el texto en su contexto, en su mismo ambiente cultural, religioso, doctrinal, y la idea, por así decirlo, que Pablo quería transmitir. En este caso, en el verso 9, dice corporalmente. En este versículo, Pablo proclama claramente la encarnación, o sea, zar en griego, que Jesucristo se hace carne, se hace hombre, como aparece en Gálatas 4:4, que Dios se hizo hombre físicamente. Y esto contradice la idea de los gnósticos, que fue, por así decirlo, la primera herejía que se combatió en el cristianismo primitivo, porque los gnósticos interpretaban que todo lo físico era malo, y su reivindicación de que Jesús es simplemente un espíritu. Los gnósticos creían que la plenitud de Dios se había dividido entre muchos seres angelicales que crearon el mundo material. Pablo rebate esta idea decidiendo que la plenitud de Dios existe en Cristo. O sea, queda claro esta primera cita bíblica. Ahora, quiero agregar un poco más acerca de lo que es en el griego koiné estos términos. Lo voy a hacer de mi libro,
Verdades de la Fe Católica, un manual de teología de 20 temas. Ya lo he mostrado anteriormente, de él he sacado mucha información. De hecho, el primer artículo habla sobre la naturaleza divina de Jesucristo. Todos los términos en griego están en negrilla. Y si vamos a ir un poco más, ya desde la misma etimología, desde la morfología, por así decirlo, o la gramática en que se escribió esta carta, fechada, como decía yo, hacia el año 62, cuando se dice habitar, la tradición en griego, cuando se dice habitar, es katiokeo. Y katiokeo puede traducirse como establecer una morada, como establecer una vivienda, de una forma permanente, mientras que la plenitud también, o sea, el otro término, viene del griego pleroma, que indica que se llena la plenitud de la deidad o la divinidad. O sea, en griego es teioteos. Teiotes, perdón, es plenitud o divinidad. Y entonces queda a entender que en Jesucristo, corporalmente, como la segunda persona de la Trinidad, habita todo lo que es Dios en su sentido de su divinidad, pero no en el Padre, sino en el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Ahora también, hablando de lo que es también este texto, también inicialmente, como estamos hablando de la Biblia de estudio, Nelson dice también la plenitud de la deidad, lo mismo, viene del griego pleroma, ¿ve? Pleroma teotetos, o sea, habita corporalmente la plenitud, ese sería el término griego exacto, pleroma teotetos, y da como referencia Strong, el diccionario Strong, en el numeral 4138, y es importante porque a veces los apologistas de los testigos de Jehová, cuando citan el diccionario Strong, que muchas veces yo también lo he hecho, ellos siempre se basan, solamente toman lo que es la definición del término proskuneo, que es en griego adoración, pero le dan las diferentes variantes como adoración, reverencia, besar la mano, postrarse, pero no caen en cuenta las personas testigos de Jehová como el señor el señor Mauricio Umaña o el señor José Luis Restrepo, cuando citan en el chat, lo han hecho en algunas ocasiones, de que el mismo diccionario Strong, la misma concordancia Strong, siempre cuando usted se va a Cristo, lo define como Dios todopoderoso, todas las cualidades, la divinidad y la adoración exclusiva de los ángeles, de los hombres y de todo el universo en sí. O sea, la concordancia Strong no niega que divinidad aplica a Jesucristo en un sentido pleno de la palabra y en una adoración igual al Padre. Por eso dice, la palabra griega pleroma indica plenitud y totalidad. Los gnósticos utilizan el término para referirse a todas las deidades. Tanto Pablo como Juan lo reemplazan para hablar de Cristo, que es la plenitud de Dios, ¿ve? Ya que ésta habita en él corporalmente, como aparece también en la misma carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 19, y en la perícopa que estamos hablando de capítulo 2, verso 9. Por lo tanto, toda realidad espiritual se encuentra en él. Nada nos falta en Cristo. La palabra griega teotetos, para referirse a la deidad, solo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento y designa la totalidad de la naturaleza y la persona de Dios. Toda la plenitud de la deidad mora o reside, ya lo habíamos dicho, morar o residir plenamente en el cuerpo de Jesús hecho hombre. O sea, lo que decimos, el término pleroma y el término teiotes, en ese mismo sentido gramatical y morfológico. También de estas dos Biblias de estudio que les voy a mostrar, dos de las principales Biblias ya de estudio católicas, como es esta, que es la Biblia de Jerusalén, de la editorial de Scribe Brothers, de la Escuela Bíblica de Jerusalén, una institución católica de finales del siglo XIX, de la Orden de los Dominicos. Vamos a mirar también otro complemento sobre esa misma perícopa de Colosenses capítulo 2, en el verso 9, dice: el sentido de la palabra plenitud, el otro término también, ya vimos corporalmente y deidad, ahorita plenitud, se recita aquí mediante el adverbio corporalmente y el genitivo de la divinidad. ¿Queda a entender esto? Que en Cristo resucitado se une el mundo divino entero.
al que Él pertenece por su preexistencia y glorificado. Y el mundo creado que asumió directamente, o sea, la humanidad, las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza divina, que le viene del Padre, como dice Juan 1.1, y su naturaleza humana, como decíamos en Gálatas 4.4. E indirectamente el cosmos, mediante la encarnación, o sea, cuando se hace hombre, a través de la Virgen María, y resurrección, en una palabra, toda la plenitud. O sea, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, tanto en su divinidad como en su humanidad. Eso es lo que nos quiere dar a entender estos términos como plenitud, corporal y deidad. Si nos vamos a lo que es el griego koiné, dialectus, en que se escribió el Nuevo Testamento, y también lo que dicen estos principales biblistas, tanto evangélicos como católicos. En esta otra Biblia que también tengo, que es la Biblia Nácar Columna, también del Instituto Pontificio Bíblico, personas, como he dicho yo anteriormente, eruditos en la materia, también es importante mirar a ver lo que nos dice también en el verso 9 de Colosenses capítulo 2. Aquí también lo traduce casi de una manera igual. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y da como referencia también a pie de página una explicación exegética donde nos dice, este adverbio corporalmente puede interpretarse en dos sentidos. El uno, que en la plenitud de la divinidad habita en Cristo real y verdaderamente, pues se hace patente en el cuerpo mismo que Él tomó. El otro, que encarnó totalmente, tomando un cuerpo y revelándose a través de Él. Según lo que dice Juan, donde cuando dice el apóstol Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre que tiene en Él, como aparece en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Y en otra parte, como dice en 1 Juan capítulo 1, verso 1, lo que desde el principio hemos oído, lo que por nuestros ojos hemos visto, lo que palpamos con nuestras manos del verbo de la vida, se manifiesta por la vida y nosotros la vimos y damos de él testimonio. O sea, en otras palabras, cuando uno estudia Sagradas Escrituras, siempre hay que tener lo que es la concordancia bíblica. O sea que Colosenses 2.9 está también en íntima unión con lo que veíamos anteriormente de Colosenses 1.19 y también en lo que es también la doctrina de Juan, del apóstol y evangelista Juan, como vemos acá en Juan capítulo 1, verso 14 y también en 1 Juan capítulo 1, verso 1. O sea, ya definiendo qué significa el término corporal de la divinidad y que habita en toda su plenitud, en la persona de Jesucristo. Vamos entonces a ver la segunda cita bíblica. Vamos primero a hacer el fundamento bíblico y después vamos a hablar de los primeros discípulos de los apóstoles, si realmente también creían y pensaban lo que está consignado en las Sagradas Escrituras. Tanto lo que opinaba el apóstol Pablo como lo que opina el apóstol Juan, hablando de lo que es la divinidad de Jesucristo. Bien, otra vez de la propia Biblia de estudio, de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Aquí aparece su introducción, ya todos la conocen, ¿no? Que fue publicada en el año de 1987. Otra cita bíblica también muy importante, que hay que analizarla también en sus mismas raíces etimológicas, gramaticales y morfológicas, que es también la carta a los Hebreos. En el capítulo 1 solamente vamos a tomar como referencia el verso 3. Igual es un himno cristológico, refiriéndose a Jesucristo, dice, hablando de Jesús, Él es el reflejo de su gloria, el término gloria es doxa, o sea, de la gloria del Padre, y la representación exacta de su mismo ser. Y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, nos da a entender aquí que Jesucristo es la representación no parecida, ni semejante, ni como criatura, como quieren ver los testigos de Jehová, que Jesucristo dicen ellos que era un ángel, que es una criatura espiritual. No, aquí dice que Jesucristo es la representación exacta de lo que el Padre mismo es, hablando también anteriormente en su divinidad desde toda la eternidad. Por eso también dice la misma carta a los Hebreos capítulo 13, verso 8, que en Jesucristo habita corporalmente. Jesucristo, perdón, es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, entonces vamos a ver de esa misma cita bíblica de Hebreos capítulo 1, verso 3. Quiero también que la cotejamos con lo que dice también la Biblia de Estudio Nelson. Hay que tener en cuenta también que si vamos a hacer en la misma introducción que nos da esta Biblia de estudio, lo que era la finalidad o la estructura esquemática de lo que es la carta a los Hebreos,
dice también los biblistas, Cristo en las Escrituras. Aunque es difícil de identificar, el autor de los Hebreos, su mensaje es bastante fácil de seguir. Muchos creyentes judíos, acordémonos que en el anterior estaba dirigida a los paganos que se están haciendo cristianos, una especie de misticismo, condenando lo que es el gnosticismo, y en la carta a los Hebreos dice, refiriéndose a los judíos que están haciendo el paso al cristianismo, a la nueva alianza, al nuevo pacto, al Israel de Dios, como dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 16, dice que pasaron del judaísmo al cristianismo. Querían hacer el camino inverso a fin de escapar de las persecuciones de sus compatriotas. Sin embargo, el escritor los detiene, exhortándolos a ir a la perfección. Su llamamiento se basa en la superioridad de Cristo. El sistema hebreo de sacrificios y el sacerdocio palidecen en comparación con Cristo. El escritor insiste, vamos a ver algo muy importante, que Jesús es mejor que los ángeles, porque incluso lo adoran, o sea, los mismos ángeles lo adoran, como aparece en la misma carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 5. Jesús es mejor que Moisés, porque creó a Moisés, como aparece en el capítulo 3, verso 3, el poder divino de Jesucristo también, que le viene del Padre. Jesús es mejor que el sacerdocio arónico, porque su sacrificio fue definitivo para siempre, en el capítulo 5, verso 4, y es mejor que la ley, porque Él es el mediador de un mejor pacto. Ahora, en el mismo texto de la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3 de la Reina Valera del año 60, traduce así, hablando de Jesucristo, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso es lo que dice todo el verso 3 de la carta a los Hebreos en esta Biblia. Ahora, vamos a definir también, otra vez, desde las mismas raíces del griego koiné dialectus, en que se escribió inicialmente el Nuevo Testamento, porque eso es importante, ir a la etimología o la raíz de estas palabras. Volvemos a mirar a ver lo que significa el término resplandor, que en griego es apaugasma. Apaugasma, usted lo puede buscar, apaugasma, en la concordancia Strong, en el numeral 545. Y también lo que es imagen misma, también viene del griego carácter. Vamos a mirar a ver qué significa apaugasma y carácter. Dice, en Strong también se puede buscar en el numeral 5481. O sea que en las dos palabras claves, aquí es resplandor y la imagen misma. ¿Ve? Estas dos expresiones solo aparecen aquí en el Nuevo Testamento, o sea que son únicas, siempre en relación a la persona de Jesucristo. Eso es algo interesante cuando a veces los mismos biblistas ven cómo estas expresiones, estos calificativos o estos adjetivos, siempre relacionados con la persona de Jesucristo. La palabra griega traducida resplandor expresa el brillo que emana de una fuente gloriosa de la luz, como los rayos del sol. Cristo, como refulgencia de la gloria de Dios, revela la gloria de éste en la humanidad. La palabra griega traducida imagen misma puede ser el instrumento empleado para grabar o sellar, pero se refleja habitualmente a la imagen grabada o sellada. En este contexto, la palabra significa que Cristo es la representación no parecida, ni semejante, ni como criatura, sino la representación exacta de la naturaleza de Dios Padre, como su esencia misma. La naturaleza y el ser de Dios son invisibles. El Hijo nos revela al Padre porque es semejante, visiblemente exacto a Él. O sea, al Padre no lo han visto nadie, pero lo que nos da a entender aquí la exégesis bíblica es que a Jesucristo, como su Hijo, es la representación exacta y corporalmente sí lo vemos. Por eso también traíamos a colación lo que decíamos en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso del 1 en adelante, cuando el apóstol decía lo que hemos visto, lo que hemos podido palpar y lo que hemos podido escuchar, porque Jesucristo ante todo es el verbo, el logos en griego, que es la palabra de Dios hecha carne. También, para complementar, es más o menos lo mismo lo que yo tengo también consignado en mi libro, cuando se dice, hablando de Jesucristo, que Él es el Dios absoluto y perfecto. Cuando se habla del resplandor glorioso de Dios, la representación en griego del término es carácter, como veíamos también en la concordancia Strong y en la Biblia de Estudio Nelson. Es la única vez, otra vez, que se utiliza
en el Nuevo Testamento y significa que imprimir o sellar, o sea, es una impresión o es un sello característico que solamente está en Jesucristo, donde en él habita corporalmente toda la deidad. O sea que nosotros vamos a ver, cualquier biblista, cualquier persona que tenga conocimiento de griego, esas dos citas bíblicas que hemos aquí tratado de dilucir, de explicar, ¿ve? Tanto Colosenses 2.9 como Hebreos 1.3, sin lugar a dudas, en todo el sentido pleno de la palabra y de los mismos originales, no dejan razón alguna para dudar de que Jesucristo no es ni una criatura espiritual, ni es un ángel poderoso, ni es el arcángel Miguel, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, en la misma teología de los testigos de Jehová, que es muy respetable, ¿no? Porque esto en sí no es tampoco un ataque directo a ellos como personas, sino pues analizando la doctrina de ellos desde la Biblia, desde la exégesis, desde la herméneutica, desde la misma propia teología cristiana, teniendo como bases, como lo he hecho yo en otros videos, Biblias de estudio, católicas, evangélicas, el diccionario, la concordancia Strong, diccionarios bíblicos y griegos. Los primeros cristianos, o ya hablando propiamente de lo que fueron los discípulos inmediatos de los apóstoles, ¿en qué creían? Creían en lo que cree el apóstol Pablo, que Jesucristo es Dios hecho hombre. Creían en lo que también nos dice el apóstol Juan, la misma idea, como lo vimos en todas las citas bíblicas. O por el contrario, creen en lo que dice el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, de que, y así mismo lo expresan, lo he mostrado yo de acuerdo a sus propias publicaciones, de los calificativos o la forma como ellos ven a la persona de Jesucristo. Hay un personaje muy importante del siglo I, donde ellos dicen que todos eran de la clase de los ungidos, que de hecho inclusive es una mala interpretación, porque el término ungido en griego es cristiano, de Christus, el ungido sagrado, por lo tanto todo el que es seguidor de Jesucristo es un ungido, pero ellos dicen que no, que los ungidos son solamente la clase celestial y las otras ovejas son, terrenalmente hablando, son como cristianos de segunda categoría, y que esos cristianos de segunda categoría empezaron ya a surgir a partir del siglo II, algo que tampoco pueden ellos probar con la Biblia, no hay ninguna base bíblica, pero bueno, llevando esa misma teología de los testigos de Jehová, hay un discípulo inmediato, un personaje histórico real que llamó Clemente Romano, fue el tercer obispo en la ciudad de Roma, y aparece también, vamos a mirar a ver, porque no solamente con libros de consulta católicos, sino por ejemplo aquí tengo otra vez, ya lo he mostrado. Este es nada más y nada menos que uno de los mejores diccionarios bíblicos que existen actualmente, el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Ustedes pueden mirar el grosor, ya lo he mostrado en otras ocasiones, en otros compartires de la editorial CLIE. Si vamos a buscar en este diccionario sobre este personaje, el Clemente, vamos a ver y nos va a decir, aquí aparece Clemente, que en griego es Clemes, colaborador de Pablo, del apóstol Pablo, en la ciudad de Filipos, en Asia Menor, al que el apóstol elogia, declarando que su nombre está registrado en el libro de la vida, como aparece en esa misma epístola, en el capítulo 4, verso 3. Ahora, una antigua tradición, y nos da a entender cómo en este mismo diccionario bíblico, tiene en cuenta lo que es la tradición cristiana, o sea, la otra fuente de la verdad divina, la Biblia y la tradición, las dos formas como el Espíritu Santo transmite su mensaje divino, porque no todo está en la Biblia, sino entonces nos tendríamos que quedar solamente en el siglo I. Y entonces la misma expansión del cristianismo, como Jesucristo lo prometió en Mateo 28, 18 al 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice también en este diccionario bíblico evangélico que una tradición muy antigua lo identifica como el obispo o el episcopo, o sea, el que dirigía la comunidad de la ciudad de Roma, y que aparece también por el primer historiador de la iglesia, Eusebio, en su historia eclesiástica. Entonces ya mirando a ver sobre este personaje Clemente Romano, él tiene dos cartas, una es aceptada por la Iglesia Católica, una carta fechada hacia el año 97, estamos hablando de finales del siglo I, casi por el mismo tiempo en que Juan redacta todo lo que es el compendio de sus joánicos, como se le dice, o sea, lo que es el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el libro del Apocalipsis o Revelación, más o menos fechado entre el año 96 al año 100 después de Cristo. Y en esta carta de Clemente Romano hacia el año 97, discípulo inmediato del apóstol Pedro
y el apóstol Juan, que los propios testigos de Jehová consideran como uno de los ungidos, refiriéndose a Jesucristo, otra vez deja sin lugar a dudas su divinidad. Y dice un extracto que, hermanos, debemos pensar en Jesús como Dios, como juez de vivos y muertos. O sea, vemos bien cómo identifica a Jesús como Dios. Ya estamos hablando ya de los discípulos, no solamente ya los apóstoles, ya hablamos de Pedro, hablamos de los apóstoles en relación a estos discípulos, Pedro, Pablo y Juan, pero estamos haciendo énfasis sobre todo en las epístolas paulinas y también en el Evangelio y en las epístolas joánicas, como lo vimos anteriormente. Ahí están todas las citas bíblicas para que después ustedes las estudien. Si tienen la concordancia Strong, también puedan buscar todos los términos que yo di en griego. Bien, hay otro personaje también, discípulo inmediato de los apóstoles, se llamó Ignacio, otro obispo también, pero este es de la ciudad de Antioquía, que fue la primera sede en Antioquía, en Siria, la primera sede del apóstol Pedro, donde se le dio inicialmente el título de cristianos a los seguidores de Jesús. Y ya decíamos, usted puede buscar el término cristiano es ungido. Por lo tanto, todo seguidor de Jesucristo, independientemente de la iglesia a la que pertenece, es un ungido, si así se declara, por el bautismo. En este diccionario teológico que tengo acá, es uno de los mejores diccionarios de teología. Este diccionario es también de fuentes evangélicas, con la colaboración de más de 50 eruditos en Biblia, en Sagradas Escrituras. ¿Ve? Es de la editorial TEL. Si vamos a buscar también este otro personaje, a Ignacio, obispo de Antioquía, nos da como referencia que a este discípulo, que fue el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, se le reconocía como el teoforoi. Y teoforí viene de teoporos, es un término en griego que quiere decir seguidor de Dios o nacido de Dios. Este término parece haberse usado algunas veces de los primeros cristianos. Nótese bien lo que decíamos, la clase de los ungidos, como lo reconocen los testigos de Jehová, como aquellos que poseían a Cristo o en su espíritu, o sea, eran testigos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, seguían las enseñanzas de Jesucristo, como aparece en Hechos 1:8. A Ignacio de Antioquía, martirizado alrededor del año 110 después de Cristo, en tiempos del emperador Trajano, escribió 7 cartas, ahorita vamos a ver algunos extractos, tuvo el título o se le da el nombre de Teosforo, que ya decíamos, era seguidor de Dios o nacido de Dios. Bien, entonces ya teniendo en cuenta cómo se le identificaba a este obispo, vamos a mirar de este otro libro que tengo yo en mi biblioteca, Vida de Santos. Vamos a mirar a ver sobre este personaje, un santo, obispo, martirizado en Roma. Como decíamos, él escribió 7 cartas que se conservan, 7 cartas que los mismos eruditos han dado a entender que no son apócrifas, son realmente de su autoría. Y en esas cartas, en 3 de ellas, habla de Jesucristo y su divinidad. Nótese bien que ya estamos hablando de los discípulos inmediatos de los apóstoles que creen lo mismo que ha creído la Iglesia Católica en 21 siglos. Ahora, en una de sus cartas, escrita camino al martirio en Roma, en la carta a los Efesios, dice, en uno de sus apartes, hablando de Jesucristo, dice: hay un doctor de la carne y el espíritu, engendrado y no engendrado, Dios hecho hombre. Mire bien cómo identifica a Jesucristo: Dios hecho hombre, verdadera vida en muerte, hijo de María e hijo de Dios. Ahí vamos otra vez la naturaleza divina y la naturaleza humana que hablamos anteriormente en las citas bíblicas que ya dejamos consignada. Y sigue diciendo, primero sufriente y luego, más allá del sufrimiento, Jesucristo nuestro Señor. O sea, lo importante es que en la carta de los Efesios identifica a Jesucristo como Dios hecho hombre. En otras de sus cartas, en la carta a los Romanos, también hablando de lo que es el martirio de Jesucristo en relación a él, dice: es mejor para mí morir por amor de Jesucristo que reinar sobre los límites de la tierra. Y dice más adelante: permitidme que sea un imitador de la pasión de mi Dios. Y mire que se refiere a Jesucristo como Dios. O sea, él quiere imitar en su martirio, cuando fue devorado por los leones, que su muerte, el término mártir en griego es testigo, dice: permitidme que sea imitador de la pasión de mi Dios. O sea, tanto Clemente Romano como Ignacio de Antioquía, sin lugar a dudas, identifican a Jesucristo en todo el sentido pleno de la palabra Dios. Y en la carta que más me llama la atención, que también escribió este obispo a los de Esmirna, a los esmirnos, también tiene, por así decirlo, un credo de fe,
uno de los credos de fe más antiguos que se conocen. Acuerden que estamos hablando del año 107 después de Cristo, casi unos 5 años después en que Juan terminó, por así decirlo, todo lo que fueron sus escritos, ¿ve? Donde también tenía la asistencia plena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue actuando, así lo prometió Jesucristo en Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. En la carta a los mismos habla, por así decirlo, de una identificación o un credo o una fórmula con que sean identificados los primeros cristianos, y empieza diciendo: yo glorifico a Jesucristo, el Dios que os ha dado sabiduría. Nótese bien otra vez cómo empieza esa confesión de fe. Dice: yo glorifico a Jesucristo, el Dios que os ha dado sabiduría, pues he percibido que estáis firmemente establecido en fe inconmovible, como si estuviéramos clavados en la cruz del Señor Jesucristo, enteramente convencidos tocante a nuestro Señor de que, en verdad, Él es de la raza de David según la carne, e hijo de Dios por el poder y la voluntad divinos, realmente nacido de una virgen, bautizado por Juan para que toda equidad se juntara en él. Bajo Poncio Pilato y Herodes el tetrarca, realmente clavado por nosotros en su carne, de la que nosotros somos frutos como de su muy bendita pasión, que él ha enarbolado una enseñanza para todos los tiempos mediante su resurrección, para sus santos y creyentes, sean judíos o gentiles, en un solo cuerpo de su iglesia. Y vemos bien cómo identifica la iglesia de Cristo ya desde principios del siglo segundo, una iglesia visiblemente del cuerpo místico de Cristo, como decía acá, por judíos y gentiles teniendo a Jesucristo. Realza, como decíamos acá, la divinidad de Jesucristo que le viene por el Padre y la humanidad, y resalta algo muy importante que siempre también ha sido característico en la Iglesia Católica. Dice siempre de la bendita Virgen María, o sea, nunca aluden los primeros cristianos que María dejó de ser virgen. Aquí lo decía especialmente: de la raza de David según su carne, hijo de Dios, ¿ve? Realmente nacido de una virgen. Y veíamos solamente en relación a la divinidad de Jesucristo, dice: yo glorifico a Jesucristo, el Dios que os ha dado sabiduría. Otro también de los primeros discípulos que se conocen como los padres apostólicos, el término padres apostólicos, como decía, son los discípulos inmediatos de los apóstoles, en este caso de Pedro, en este caso de Pablo y en este caso de Juan. Otro personaje también histórico es Policarpo de Esmirna. Vamos a ver también primero quién fue Policarpo, obispo de Esmirna. Vemos bien que primero Clemente, obispo de Roma, Ignacio, obispo de Antioquía, o sea, eran los líderes, los episcopos o los superintendentes, y en este caso otro Policarpo, obispo de Esmirna. ¿Quién fue? Fue un converso de Juan el Evangelista. Era entonces obispo de Esmirna en Asia Menor. Fue uno de los últimos supervivientes de la generación que escuchó la predicación de los apóstoles y fue martirizado a una edad extremadamente avanzada, alrededor del año 155. Entonces, de este Policarpo de Esmirna, en su acta de martirio que se conserva, también refiriéndose a Jesucristo, lo cataloga de la siguiente manera: Jesús, siendo el Hijo de Dios, merece nuestra adoración. O sea, adoración en el sentido pleno de la palabra, y no como quieren ver los testigos de Jehová en su Biblia. Otra vez vemos en su Biblia, si nosotros vamos a ver en esta Biblia los testigos de Jehová, cómo no reconocen ellos adoración a Jesucristo. Si vamos a ver la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos de la Biblia, los testigos de Jehová, ellos no reconocen adoración a Jesucristo, sino que por el contrario, dicen en la misma verso 9 de la carta a los hebreos: pero cuando introduce de nuevo al primogénito a la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. O sea, rendir homenaje es, por así decirlo, rebajar la divinidad de Jesucristo, catalogarlo en un ser inferior, que es completamente contrario, como lo estamos viendo ahorita, de las mismas citas bíblicas de Colosenses capítulo 2 verso 9, Hebreos 1:3, y también de los discípulos inmediatos de los apóstoles, como veíamos Clemente Romano, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Más adelante, otro personaje que también es muy conocido, que hablé anteriormente en otro video y que los testigos de Jehová reconocen en sus publicaciones como un verdadero cristiano y mártir, Justino. Este era laico también, murió un poco tiempo después, el año 167 también.
lo mostraba yo en otro video, pero también Justino Mártir reconoce la divinidad de Jesucristo. Dice también en uno de sus apartes, en uno de sus escritos que se conservan, dice: el Padre del universo tiene un Hijo que, siendo verbo, siendo palabra, logos en griego, y primogénito, o sea, primero en ser engendrado directamente por Dios y primero en importancia. Después tengo que hacer un video explicando también lo del término primogénito de Dios, es también Dios. Repito otra vez lo que decía Justino Mártir. Hacia el año 167, el Padre, o sea, en este caso Jehová, como le llaman ellos, o Yahvé, del universo entero, tiene un Hijo que, siendo verbo, o siendo palabra, y primogénito de Dios, es también Dios. Otro de los obispos, también ya de principios del siglo III, Irineo, obispo de León, también la misma connotación, o sea, la misma tradición, la misma doctrina. Hablando de Jesucristo, dice: Cristo Jesús nuestro Señor, Dios, Salvador y Rey. ¿Ve? Y también ya a principios del siglo IV, en el año 304, otro de los padres de la iglesia llamado Arcadio dice: yo solo adoro al Dios único del cielo y a su Hijo Jesucristo. Ahora, uno podía preguntarle a los testigos de Jehová, porque ellos dicen, referente a la parábola que aparece en Mateo sobre el trigo y la cizaña, ellos dicen que la iglesia de Jesucristo se corrompió a finales del siglo I, y ya el siglo II fue una iglesia apóstata, una iglesia helenista, una iglesia con filosofías humanas. Si esto es verdad, realmente los testigos de Jehová tendrían que mostrar personajes de ellos, de lo que es el cuerpo gobernante, personas que creían lo mismo que creen los testigos de Jehová, como lo he mostrado yo, de finales del siglo I, como es Clemente Romano, y ya de principios del siglo II, como es Ignacio de Antioquía, de mediados del siglo II, como es también Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, y ya en el siglo III, Irineo, obispo de León, y ya a principios del siglo IV, Arcadio. Usted le va a preguntar a los testigos de Jehová y ellos no pueden mostrar que existía un cuerpo gobernante, ¿no? Y que ellos, en sus creencias, o una atalaya, un despertar, un pergamino, en el cual ellos puedan argumentar que estos primeros cristianos creían que Jesucristo, como decíamos, es una criatura espiritual, es un Dios en minúscula, o es un simple ángel, o es el arcángel Miguel. Eso no aparece, no tiene base. Yo estoy mostrando bases sólidas, estoy mostrando documentos de la época, me estoy yendo al griego koiné, me estoy yendo a lo que pensaba Pablo, a lo que pensaba Juan y a lo que pensaban sus primeros seguidores. Ahora, ¿de dónde viene entonces lo que nosotros conocemos como una herejía o una desviación doctrinal de lo que piensan los testigos de Jehová? Bien, solamente ya a partir del siglo IV, porque veíamos inicialmente los gnósticos, pero en realidad lo que piensan los testigos de Jehová con Jesucristo es con un personaje, fue un sacerdote, ¿ya? Por así decirlo, podemos decir que es el padre espiritual de los testigos de Jehová. Aquí sí podemos decir que este sí es un personaje con el cual los testigos de Jehová se identifican, que fue Arrio. Él fue un sacerdote de la Iglesia Católica, después fue excomulgado, apartado por sus mismas enseñanzas. Él vivió entre el año 256 al año 336 en Alejandría, en Egipto, uno de los patriarcados antiguos que habían 5 patriarcados: el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía y el de Alejandría también, los 4 patriarcados. Y él da inicio a una herejía que sostiene que solo el Padre no es engendrado, ¿ve? Y sin principio, porque el Hijo resultó haber sido creado antes del tiempo. Para Arrio permanecía la filiación divina, pero por adopción o por gracia, por lo que Cristo ya no sería Dios verdadero. Eso es más o menos lo que pensaba Arrio. Lo saco de este libro que es sobre los padres de la iglesia, de mi biblioteca personal, para que conozcamos un poquitico sobre Uriel Patiño, un sacerdote de la Orden de los Agustinos Recoletos que tiene una licenciatura en Historia de la Iglesia. Y en otro de mis libros, de que saqué de mi biblioteca, La vida de la iglesia primitiva, ya lo había mostrado. Este es de un franciscano, Fernando Antonio Figueiredo, también. Este es del Consejo Episcopal Latinoamericano, o sea, es un libro que tiene el aval de la colección de textos para seminarios latinoamericanos del CELAN, o sea, la Conferencia Episcopal de Obispos, donde también se nos habla de todo lo que fueron los inicios de la iglesia apostólica, lo que decíamos, los primeros discípulos de los apóstoles, los primeros concilios, las primeras herejías que fueron, por así decirlo, combatidas por la única y verdadera iglesia que ha existido desde el siglo I interrumpidamente, con la asistencia plena del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice
en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, que la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte, o sea, fortín de la verdad. Y esa iglesia tiene que ser visible y tiene que ser demostrada históricamente en el transcurso del tiempo. Algo que no pueden hacer con el respeto que merecen los testigos de Jehová. No pueden, aunque ellos dicen que tienen esa sucesión desde Abel, el primer testigo, pero eso es completamente diferente, son dos contextos diferentes. El término testigo de Jehová es solamente para el pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Es una nueva alianza y el mismo Jesucristo nos dice en Hechos 1:8 que no nos debemos llamar testigos de Jehová, sino testigos de Él. Eso aparece también en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 8. En este otro libro también haciendo referencia a lo que decía Arrio, nos decía que lo mismo en Alejandría, en Egipto, y mire bien, algo muy importante porque lo que pensaba Arrio es lo mismo que voy a demostrar que piensan los testigos de Jehová. Con respecto a Jesucristo, la idea de la creación está allí presente y es difícil desvincularla de su concepto de generación. Para Arrio, Cristo sería la única criatura, crisma, poema, creado directamente por el Padre, nótese bien, la primera criatura creada directamente por el Padre, dado que toda la creación había sido obra directa del Hijo por voluntad del Padre. O sea, esa idea que decía Arrio, que Jesucristo es la primera criatura creada directamente por Dios, no engendrado, no con su propia naturaleza, y que de él el Padre hace todas las demás cosas, esa herejía del siglo IV, que fue combatida por Atanasio, obispo de Alejandría, ahorita lo vamos a ver, es lo mismo que tiene consignado los testigos de Jehová en su libro, que dice, ¿qué enseña realmente la Biblia? Si nosotros nos vamos al capítulo, ¿ve? Vamos a buscarlo para que ustedes vean, a ver, en el capítulo 4, que habla sobre Jesucristo, aquí dice, capítulo 4, que dice, ¿quién es Jesucristo? Vamos a mirar a ver cuál es la enseñanza oficial de los testigos de Jehová. Este manual ya lo he mostrado anteriormente, es el manual como los testigos de Jehová dirigen sus estudios de Biblia, con este manual y también con esta Biblia, ¿no? Esta es la traducción del Nuevo Mundo y este manual, ¿no? El estudiante que hace con los testigos de Jehová no tiene opción de irse a diccionarios en griego, la concordancia Strong, diccionarios bíblicos o otras Biblias, como he mostrado yo, otro libro de consulta, sino que simplemente el estudio está dirigido con este libro, con este manual, que es un manual propio de sus enseñanzas, y con la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y mire bien que si nosotros vamos a ver donde dice en la página 40, dice de dónde viene Jesucristo, de dónde viene, ahí está, de dónde viene Jesús. Ya en la página 41 yo lo tengo completamente subrayado, ustedes pueden buscar a ver, los testigos de Jehová pueden mirar a ver que no estoy diciendo mentiras. Dicen con Jesucristo casi lo mismo o exactamente lo mismo que pensaba Arrio en el siglo IV. Dicen, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo, y dan como referencia Juan capítulo 3 verso 13, Juan capítulo 6 verso 38 y 62 y Juan 17, 4, 5. Allí era una criatura espiritual, otra vez, y ese término no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero dicen que era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Por muchas razones Jesús es el hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación. Ese término hay que explicarlo más ampliamente, pero mire que es la misma idea de Arrio. Dicen, pues él fue el primero que Dios creó, y da como referencia a Colosenses 1:15. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de que el ser hijo unigénito en Juan 3:16, y eso también tenemos que después investigarlo, lo que es primogénito y unigénito, pero para los testigos de Jehová esto significa que él es el único a quien Dios creó directamente, lo mismo que decía Arrio, y mire bien, también es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas, como dice Colosenses 1:16. O sea, que lo que dicen los testigos de Jehová es exactamente a la misma herejía arriana en el siglo IV, que fue combatida especialmente, como decíamos, ¿ve? Por lo que fue el concilio de Nicea en el año 325. Ahora, algo muy importante, ya para ir finalizando, es que Arrio, lo que fue un campeón de la ortodoxia católica, uno de los personajes que más defendió la divinidad de Jesucristo en el siglo IV fue Atanasio, que después fue también patriarca de Alejandría, en uno de sus extractos, que en un discurso contra los arrianos, mire también lo que escribía este patriarca, también en la misma línea y en la misma dirección y con la misma inspiración del Espíritu Santo, como veíamos en las epístolas de Pablo, en la epístola a los Hebreos,
y lo que pensaban los primeros discípulos de ellos, y vive bien ya, sigue la misma idea. Atanasio escribe: quien, oyendo el nombre del Hijo, no comprende de inmediato que este nombre está unido a la naturaleza del Padre, ya lo veíamos. Quien, al ser informado de los primeros elementos de la religión cristiana, al oír decir que Dios tiene un Hijo y que hizo todas las cosas por el Verbo, no todas las otras cosas, sino todo lo hizo por el Verbo, no capta el sentido de lo que ahora comprendemos. Desde el principio, nótese bien, o sea, desde toda la eternidad, se infunde en cada alma que Dios tiene un Hijo que viene directamente de Él, que es el Verbo, la sabiduría, la fuerza, y que Él es su imagen, como decíamos, y su esplendor. La misma idea que aparece en Colosenses 2:9 y en Hebreos 1:3. De aquí fluye inmediatamente la eternidad, el origen en el seno del Padre, la semejanza, la eternidad de la generación por la sustancia, o sea, por la misma naturaleza. En esto no hay ninguna idea de criatura o de obra hecha, o sea, que no hay forma para, por así decirlo, darle un aval a lo que piensa los testigos de Jehová y también lo que pensaba Arrio en ese mismo siglo IV. O sea que queda, por así decirlo, más que demostrada, como estoy diciendo yo, no solamente con bases bíblicas, sino también con los escritos de los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles y hasta el siglo IV, como unánimemente todos los cristianos católicos, porque así se llamaban desde Ignacio de Antioquía, todos, y después lo que fueron los padres de la Reforma Protestante, todos, sin lugar a dudas: Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Enrique VIII y todos los demás, John Wesley también, todos ellos, John Snow, todos, sin lugar a dudas, tenían por común doctrina la divinidad de Jesucristo. Ahora, ya para finalizar este video, tengo, por así decirlo, para cerrar este estudio de Biblia, que va a ser subido a nuestro canal en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, y también a nuestro canal en YouTube, Videos Apologética Católica, una prueba de las últimas y las más recientes, ya desde el punto de vista arqueológico, que demuestra también que Jesucristo es Dios. Esto, con todo respeto, nunca va a aparecer ni en la revista de la Atalaya, ni en la revista Despertar, ni en los broadcasting que hacen los testigos de Jehová, ni en JW Library, ni en su sitio oficial en internet. Es un hallazgo arqueológico. Aquí se los voy a mostrar. Este es un mosaico que fue descubierto en el año 2005 en la aldea de Otanay, cerca de Megiddo, en el norte de Israel. Y es un mosaico que data del año 230, o sea que estamos hablando de mediados del siglo III, con inscripción en griego que dice: Aketoeus, la devota, dedica la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Akeoteus es el nombre de una mujer que donó su mesa para la celebración de la cena, lo que era la Eucaristía o fracción del pan, como era costumbre en la época. Esas casas de los primeros cristianos eran el centro de la comunidad de creyentes antes de que los primeros templos cristianos fueran construidos en el siglo IV, después de Constantino el Grande. O sea que en este mosaico que se encontró en el año 205, ¿ve? Esto está escrito en griego koiné, dice: Aketeus, la devota, dedica la mesa a Dios, y ese Dios es Jesucristo. Y si ustedes pueden ver aquí, esto que aparece aquí, las personas que sepan algo de griego koiné, estas rayas son la abreviatura. ¿Ve? Esta abreviatura es de Teus, que es Dios, y esta es la abreviatura de Jesucristo, Jesús Cristo. ¿Ve? Esto está escrito en griego. Aquí está otra vez, las personas, esta raya es una norma gramatical y morfológica en el griego koiné, es Teus, y esta otra raya es Jesús Christus, es también la abreviatura para hablar de Jesucristo, o sea, Jesucristo como Dios. Prueba también de la arqueología bíblica también. Y bueno, arqueología bíblica en el sentido de la misma doctrina, en el año 205 en la aldea de Otanay, cerca de Megiddo, en el norte de Israel. Entonces, con todas estas pruebas bíblicas, arqueológicas y de los testimonios de los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles, sin lugar a dudas, podemos otra vez afirmar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. De todas maneras, siempre dejo abierta la invitación, porque eso se trata. Si algún testigo de Jehová quiera refutarme por video, si quiere dar la cara como lo hago yo, porque a veces hacen comentarios muy respetables, pero no hay una base bíblica, o para así decirle, no he encontrado yo,
pero si alguno de todos los videos que he hecho de esta serie, si algún testigo de Jehová lo quiere hacer, le doy mi aval, puede utilizar mi imagen, porque se llama derechos de copyright, para los extractos de todos los estudios, de todos los términos que he dado en griego, en hebreo, etimologías con la concordancia Strong, con diccionarios bíblicos y todas esas obras de consulta. También está ahí abierto también para hacer también un diálogo, o también mirar la otra cara de la moneda. Sin más por el momento, me despido de todos ustedes. Gracias a todas las personas que vieron este video. Espero que les sirva de reflexión y nos sirva de convencernos en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos siguiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, con la misma sustancia, con la misma esencia, con la misma divinidad y sobre todo con la misma adoración al Padre, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.